El fenómeno de la posesión demoníaca puede afectar a una persona o a un conjunto de personas, como queda claro con los relatos que le voy a compartir a continuación. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve a Nicaragua, en la parte central de América. Un país que tiene costa del lado del Pacífico y costa del lado del Caribe. En Nicaragua se aloja una de las comunidades más peculiares de toda América, la comunidad de los Misquitos. Este grupo étnico, originario de la región Caribe de Nicaragua, ha estado presente durante muchos siglos, abarcando desde la parte baja de Honduras hasta cerca de Costa Rica, si no es que también parte de Costa Rica. Es una etnia increíblemente peculiar por muchas razones. Primero, porque fue de los pocos pueblos originarios que no sufrió la colonización española o la conquista española. Así de simple. Los españoles no los dominaron. El pueblo misquito siguió habitando esta región durante mucho tiempo más. Y es curioso. Pero a lo largo de todo este tiempo tuvieron interacciones que los convirtieron en una etnia no solamente peculiar, sino intercultural. Los misquitos tuvieron contacto con los piratas ingleses, franceses, y vaya, hasta los portugueses pasaron por ahí. Lo interesante del tema es que parte de estos piratas y de toda esta gente también dejó, de alguna manera, una mezcla cultural. Hasta el punto en el que, cuando más o menos en el siglo XVII comienza a haber ya una migración de esclavos traídos del África y que salían de República Dominicana, del actual Haití, de alguna manera llegaron allá. Muchos de estos africanos que llegaron traídos contra su voluntad comienzan a interactuar con el pueblo misquito y entonces el pueblo se mezcla. De ahí que hoy en día, si usted ve a una persona de esta etnia, le pueda ver con el cabello muy rizado, de tez oscura, con grandes ojos y con la corpulencia propia de una persona afrodescendiente. Pero al mismo tiempo también le puede ver los rasgos autóctonos de un pueblo originario americano. Pero ahí no para el problema. El problema es que con la llegada de estas personas afrodescendientes, angloparlantes, también llegó parte de su lengua, parte de sus costumbres. Y claro, también llegaron esclavistas ingleses. Estos, a su vez, establecieron un protectorado en el reino misquito. Los misquitos tenían un reino como tal. Y, lejos de conquistarlos, los ingleses comenzaron a trabajar con ellos, e inclusive, los misquitos pelearon en varias de las guerras inglesas. Feroces, hábiles, aptos para el camuflaje, para el ataque, para la agresión, aprendieron a hablar inglés y lo mezclaron con su lengua originaria. Y entonces tenemos un pueblo en donde decir domingo se dice Sunday, equivalente al Sunday de los ingleses, lunes se dice Monday, equivalente al Monday, y así sucesivamente. Hay un montón de palabras que resultan extrañas. Pero no solamente fue una mezcla cultural y biológica, sino también religiosa, porque sabe algo. En el pueblo misquito, muchos de ellos son practicantes de la iglesia anglicana. Y como tal, la región fue un protectorado hasta bien entrado el siglo XIX, cuando ya pasa a formar parte de Nicaragua. Y aún así, sigue siendo la República Autónoma del Atlántico Norte. El pueblo misquito. Pero hoy en día enfrentan muchos problemas, muchas adversidades. Sus tierras son tierras ricas,
bañadas por diversos ríos, desde el río Coco, el río Wally. Hay una enorme cantidad de cuencas que descienden hacia el Caribe y que convierten esta región en rica para muchas cosas, desde la pesca en la parte costera, la pesca ribereña, los cultivos. Esto ha atraído a numerosos colonizadores, gente que ha llegado de las grandes ciudades y comienza a ocupar territorios misquitos que por tradición eran de ellos, mas no por documentación legal. Así es que no es tan complicado llegar e invadir, traer algunos armados por ahí, gente con tendencia violenta, y apartan a los pueblos originarios. Esta situación, obviamente, ha generado que haya una migración de los misquitos hacia otras regiones y que poco a poco se vaya perdiendo territorio, mas no cultura ni creencias. El pueblo misquito podrá practicar la religión anglicana. Podrán ir a la iglesia y también a la escuela de filiación anglicana, pero en el fondo siguen creyendo en la existencia de un mundo espiritual, de un mundo en donde existen espíritus del agua, espíritus del monte, espíritus del viento y espíritus del inframundo y del mal. Así como se lo estoy diciendo. La rica combinación de culturas llevó por una parte los ritos africanos, congoleños y de la región del Níger, del río Níger en África, los mismos que dieron origen al vudú afroantillano, fueron a dar allá. Pero también llegaron los colonos ingleses, y con el protectorado llegó el anglicanismo. Y entonces se enfrenta usted a una disparidad enorme, porque el anglicano prohíbe estrictamente esto, pero por otro lado saben que existe. Y por otro lado la gente tiene que en algún momento usarlo, porque este es territorio de espíritus, es territorio en donde se da una serie de fenómenos y de cosas que nadie puede explicar. Por ejemplo, en el año 2007 ha pasado el famoso huracán Félix, que ha ocasionado daños terribles en toda la población misquita y en toda la infraestructura de la región. Han comenzado a salir de aquello, aunque sigue habiendo un enorme estrés. Son pueblos muy pobres. Y como consecuencia de perder lo poco que tenían a causa de un huracán, hay una hambruna y hay una pobreza enorme. Pero ese quizá no sea el peor de sus males. Una mañana, de pronto, en un poblado en el delta, en la desembocadura, cerca de la desembocadura del río Coco, también conocido como río Segovia, río Huanqui, hay una serie de colonias, de pequeños poblados en esta parte. Algunos de los jóvenes de este lugar asisten a la escuela en el Instituto Nacional Tecnológico. Es una de las pocas escuelas que tiene un nivel de preparación técnico para aquel 2007 y que va enfocado al pueblo misquito. No es fácil decirlo, pero cuando aquel joven se pone raro, alguien de inmediato sospecha que algo no está bien y no se trata de una enfermedad. Están en clase cuando aquel joven de unos 16 años se pone raro. Es así como le describen: raro, silencioso, con la mirada un poco ausente, como si de pronto se estuviera yendo un poquito de lado, de esas ocasiones en las que la persona se ve como que se le está yendo la conciencia de alguna manera. Ha asegurado que siente un mareo y que siente náuseas un poco de tiempo antes. No es extraño esto. Tenga en cuenta que aquí hay enfermedades tropicales por todas partes, agua contaminada, pueden haber comido algo en mal estado, lo que sea. El hecho es que el muchacho, unos momentos antes, se ha quejado de sentir un poco de náusea y mareo. Cuando de pronto el maestro que está impartiendo el curso voltea a verlo de nuevo, tiene los ojos muy abiertos pero las pupilas muy dilatadas. A pesar de que es buena hora de la mañana y hay un sol total, aquel muchacho tiene la mirada con la pupila muy dilatada y se empieza a mover de esa forma rara. Hay varios jóvenes más en el salón de clase. Se empieza a ir de lado un poquito. Cuando le habla el maestro, preguntándole si está bien, insiste: oiga, ¿está usted bien? Con el dulce y cálido acento nicaragüense para hablar, que es una forma de hablar muy dulce, muy educada. Aquel muchacho no responde.
Lleva su uniforme con la camisa blanca, su pantalón azul, muy bien presentado. Sus padres han tenido extremo cuidado de que siempre vaya pulcro a las clases y de que siempre cuide sus útiles y esté al tanto. No es una mala persona, es un buen muchacho, no es un ebrio, no es un adicto, aunque pareciera que por este momento, en este preciso instante, su rostro fuera el de una persona que ha consumido algún enervante. El maestro se acerca con cierto recelo, puesto que sabe que entre algunos jóvenes se llegan a consumir desde enervantes como la marihuana a algunas sustancias locales, algunas plantas locales, pero este no es el caso. Este chico es un buen chico, así es que algo está ocurriendo. Cuando lo toca en el hombro, el muchacho de pronto cae desmayado. Hay un silencio en el salón. El maestro pide algo de ayuda para acomodarlo correctamente. Lo ponen sobre del piso, bien colocado, en lo que uno de los jóvenes va corriendo a pedir asistencia. No sé si haya una enfermería, si haya alguien que les apoye con esa área, no lo sé, fueron a pedir ayuda. Instante en el cual de pronto el muchacho abre los ojos. No ha llegado la asistencia, pero abre los ojos. Mira a todos con una mirada extraña de cierto temor, de cierta angustia. Se podría decir que es una mirada de que algo malo está ocurriendo y algo grave. El muchacho de pronto comienza a gritar. A gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Hasta hace unos minutos no contestaba nada y ahora grita. Se levanta y comienza a manotear de forma violenta, a manotear y a gritar. Y de pronto el maestro, que se ha acercado a sujetarlo un poco, sale volando. El golpe que le ha propinado, así, si no es un golpe de puño, simplemente es un empujón, lo ha hecho salir volando y caer, más allá 2 o 3 pupitres golpeándose. Los otros compañeros que se han acercado a tratar de sujetarlo, por consiguiente han salido volando en todas direcciones, mientras este sujeto grita en una mezcla de miedo, odio, ira, y comienza a decir cosas que nadie entiende, aun cuando en este lugar se hablan por lo menos 3 idiomas, porque se habla el misquito, se habla español y se habla inglés, y este tipo sigue gritando en algo que nadie entiende mientras se mueve para acá y para allá. Toma un pupitre y lo azota contra el suelo y lo despedaza. Llegan varios compañeros más que intentan sujetarlo, son 4 o 5, pero no logran contenerlo. La fuerza es enorme. El sujeto aquel de pronto, mientras mira a todos con esta especie de ira en el rostro tan extraña, con esta mirada como demoníaca. Es plena luz del día y el tipo está como desquiciado, como loco, como iracundo, rompiendo cosas. Salta contra la ventana, la cual rompe y logra escapar, arrancándose ropa, cuando los demás intentan alcanzarlo. Entre otros, el encargado de seguridad, el prefecto de seguridad, llamémosle, corre detrás de él. Es un tipo fuerte y este es un muchacho de 16 años, de complexión ligera, y sin embargo no logran detenerlo. 5 o 6 personas lo están sujetando y aquel tipo, de pronto, toma una especie de vara grande y comienza a golpearlos y a romper más cosas y sigue corriendo al tiempo que grita estas voces horribles, y en medio de aquellos gritos de pronto menciona el nombre de alguien más, y aquel alguien más que está lejos, ni siquiera está cerca, aquel alguien más está en otro salón, ni siquiera está entre la comitiva de gente que intenta contenerlo, está por allá adentro. Comienza a hacer lo mismo, comienza a correr frenéticamente y a golpear cosas y a romper cosas al tiempo que salta y se le deforma la cara. Mientras esto ocurre, afuera han logrado someterlo. Han traído una serie de trapos como si fueran unas sábanas que alguien ha traído no sé de dónde y lo han amarrado de pies y de manos mientras gira, se retuerce y comienza a vociferar voces muy raras que no corresponden a la de él. Pero aquel otro al que ha mencionado ha hecho lo mismo allá adentro y aparece corriendo como loco. Ha robado algo con lo que está golpeando. Se ha roto la ropa y sigue corriendo. No hay quien lo detenga, porque ahora mismo estaban con este primero que ha caído. Lo han logrado someter, pero aquel otro alcanza a salir corriendo y mientras corre se estrella contra la reja que no parece haber visto y cae golpeado. Se ha roto la nariz, sangra de la cara y continúa corriendo como loco, al tiempo que logran someterlo. Varias personas que están en la calle han llegado
Y aún sin conocerlo, no sabe ni siquiera quién es gente que iba pasando en la calle, el chofer de un camión, un taxista, alguien que iba caminando por ahí, lo logran derribar, pero antes de que se den cuenta, aquel sujeto, que es todavía más bajito y un poquito regordete, se ha levantado con una fuerza asombrosa y ha comenzado a lanzarlos por los aires mientras profiere una serie de insultos en algo que nadie entiende, pero se nota por la forma en la que habla, por la forma en la que lo mira, por la forma en la que se mueve, con estas manos convertidas en una especie de garras, como si fuera un animal, al punto en el cual el asombro sigue creciendo porque mientras va corriendo de pronto, salta en un solo movimiento por encima de la malla que rodea una de las propiedades y que supera los 2 metros. Y continúa corriendo y se le pierde la vista. Mientras aquel sujeto se va alejando en otro de los salones, una jovencita comienza a sentir lo mismo y comienza a gritar con pánico mientras mira al frente, como tratando de alejar algo, como si quisiera quitar algo que viene sobre de ella. Se cubre el rostro, se protege, se arrincona de pronto cuando cambia completamente. Después de desmayarse un instante, cambia completamente. Su voz es gutural, profunda, masculina. Es una voz que habla en un dialecto que nadie entiende, exactamente el mismo dialecto con el que ha comenzado a hablar el primero de los afectados. Durante este momento, los que le tienen cerca, los que están por ahí, entran en pánico porque esto puede ser contagioso y más de uno sale corriendo sin querer volver a ver a aquella persona. Pero antes de que se den cuenta, ya no es solo la jovencita, que por cierto era una niña de unos 14 años, delgadita, sin mayores posibilidades de fuerza, y aún así no la logran contener. Dentro de aquel salón de clase 6 o 7 compañeros han salido lastimados, mientras que ella sigue como si nada. De nueva cuenta, y en cuestión de unos instantes, arranca corriendo como loca a toda velocidad, pero antes de llegar a la reja es interceptada porque varios padres de familia que viven en los alrededores se han enterado de lo que está ocurriendo y han venido corriendo, porque aquello que está sucediendo ahí saben lo que es y no es bueno, y si estos jóvenes no los detienen, continuarán corriendo y terminarán desbarrancados, ahogados, muertos, golpeados, atropellados. Antes de que termine la jornada de la escuela, 12 de estos jóvenes estarán dentro de un salón de clase, con las manos amarradas y los pies amarrados para que no sigan corriendo y golpeándose. No estaban en contacto, no se estaban viendo directamente, no se conocían. Y sin embargo, 12 muchachos están ahora incapacitados y el pueblo está con un profundo temor. No muy lejos de ahí, en una comunidad perteneciente a Puerto Cabezas, ciudad de Bilwi, en un colegio conocido como el Colegio Moravo, está ocurriendo lo mismo. Es un colegio diferente, es un colegio que tiene desde escuela preliminar hasta escuela preparatoria. Es un colegio totalmente religioso, anglicano, con uniformes muy bonitos, con mucho orden. Es una escuela muy cuidada que tiene más de 100 años y de pronto, de nueva cuenta y en una forma muy parecida a lo que ha ocurrido allá en el Instituto Tecnológico, aquí comienza igual. De pronto saltan, de pronto se golpean, sin que nadie les diga nada, de pronto en un salón al otro extremo, de pronto afuera, en la calle, alguien que va pasando comienza a correr y a alocarse, la cara se deforma por completo se deforma, se ve extraño, se tiran al piso, giran, retuercen, golpean. Los tienen que amarrar para que no se lesionen. Pero alguien que iba corriendo por ahí ha aparecido de pronto con un enorme machete que le ha tomado al jardinero, vaya usted a saber de dónde lo sacó, y arremete contra las personas en una especie de psicosis, en una locura total. Nuevamente, se requieren varios hombres fuertes para someter a una jovencita, esta vez de apenas 12 o 13 años. No es una persona fuerte, obviamente esta criatura, 2 personas la podrían someter, una persona, y de pronto son 5 o 6 que no pueden contenerla, mientras gritan y vociferan con estas voces extrañas. Pero hay un problema además de esto. Mientras están tratando de someter a esta jovencita, otra ha comenzado a correr. No es una persona atlética, no es una persona que haya competido nunca y sin embargo nadie le puede dar alcance. Tal es la velocidad que alcanza. Corre con una velocidad increíble. Al punto en el que un tipo en una motocicleta intenta darle alcance, pero no puede. Se le escapa.
con su uniforme, sus zapatitos, su coletita muy bien peinada, con ese pelo chino precioso que tiene, escapa corriendo mientras va arrancándose ropa en una locura total. Su madre sale corriendo de casa para tratar de alcanzarla junto con parientes, primos, muy pronto el de la tienda, el taxista, el otro, el del puesto de allá, el guardia, el policía, el de la escuela, todo el mundo llega porque esto es una locura en cuestión de menos de una hora. Son 30 chamacos que están como locos, golpeando, mordiendo, escupiendo cosas, corriendo, saltando. Apenas lograron contener a uno cuando ya se les escapó otro, pero no estaban juntos. No es algo que hayan visto, no es algo que se hayan puesto de acuerdo, no fumaron nada, no bebieron nada, no se metieron nada, ni se inyectaron nada. ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? Cuando finalmente se da aviso a las autoridades y comienzan a llegar también policías, comienzan a llegar guardias, comienza a llegar personal médico de un centro de salud, logran someterlos y alguien tiene la estúpida idea de meterle un sedante a uno de esos chicos. Y el muchacho, lejos de ser sometido con aquel sedante, reacciona inversa, con una fuerza asombrosa que rompe las amarras y manda al enfermero volando varios metros para allá de un empujón. Le repito, no son grandes sujetos de gran fuerza. Y sin embargo, aquel tipo sale volando. Es una locura total. A lo largo de la tarde lograrían someterlos finalmente. Varios de ellos tienen lesiones autoinfligidas, golpes, heridas, cortes. Ninguno de ellos está delicado de salud en el sentido de que aquel ataque haya llevado a algo más, pero de seguir así, puede que ocurra, porque lo que hacen es que en cuanto se sienten libres vuelven a correr, ya sea hacia el monte o hacia el río, a escapar, en una locura total. Las autoridades toman cartas en el asunto, por supuesto. No es fácil dejar pasar esto, y mucho menos a la prensa. La prensa comienza a hablar de esto. Se vuelve evidente. Por ahí un especialista asegura que se trata de una psicosis colectiva. El estrés social provocado por el paso del huracán Félix algún tiempo atrás dejó a la gente en una indefensión total, en una pobreza marginal, y por consiguiente este estrés social generó una psicosis colectiva que no pueden contener. Porque conforme van pasando los días, aquello sigue exactamente igual, no se les quita, no se les pasa, no comen, no beben. Y en cuanto pueden, se liberan y comienzan a golpear como si fueran animales, corren, brincan, hacen estas proezas como si fueran Sansones y grandes deportistas que pueden saltar, pero también continúan lesionándose. El hecho de salir corriendo entre la vegetación en una zona de densa vegetación provoca cortes, heridas. El hecho de salir disparado corriendo hacia el monte, trepando por piedras, terminan con los pies hechos jirones. Otro que intenta llegar al agua, por poco se ahoga gracias a que un cayuco que iba pasando lo recoge, pero hubiera muerto. Otro es atropellado y así. Esto es una locura. La gente tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ir a contenerlos. Y el Ministerio de Salud ordena que se tomen muestras de sangre, que se hagan pruebas, por Dios. Lleven a uno al hospital y sáquenle una radiografía, algo. Se ordena que otro sea llevado a otra institución para que se le haga una prueba toxicológica. A este me lo someten a un electroencefalograma a ver qué rayos tiene en la cabeza, y a este otro háganle una prueba de esto y resulta que no pasa nada. No tienen nada. El ministro de una iglesia cercana ha estado haciendo oración y eso aparece como que lo hubiera tranquilizado un poco. La oración ha continuado durante un par de días de forma muy solemne y ha hecho que se apacigüe, pero no todos. En el caso de la región de Puerto Cabezas no ha funcionado muy bien. Algunos de los jóvenes han reaccionado positivamente y esto se ha letargado un poco. No están conscientes y no están presentes, no están en ese momento ahí. Hay algo ahí que está ocupando ese cuerpo como si hubiera algo adentro. Pero está tranquilo. Cuando aparece por ahí el primer curandero, la respuesta de los religiosos, por supuesto, no es muy favorable. El pueblo misquito tiene, dentro de su enorme ámbito de creencias, la existencia de una serie de chamanes, curanderos, como quiere usted llamarle, que popularmente se conocen como Sukia. El nombre completo es Sikalan Uplika Nani. Nani, por la intervención inglesa de Nana. Los Sikalan Uplika Nani, más conocidos como Sukia.
Son curanderos capaces de expulsar demonios. Esos espíritus horribles, los Liwa, los dioses del agua, los Samba, dioses de la tierra, de la montaña. Pero esto no es casualidad. De acuerdo con el Sukya que ha ido a visitar Puerto Cabezas, esto no es casualidad. No ocurre porque sí, alguien dio pauta a que esto ocurriera y no fueron los jóvenes, alguien lo mandó. En el caso particular arriba, en Río Coco, igual, cuando llega la curandera, que es una mujer mayor que es muy conocida en la región, lo primero que dice es, alguien lo mandó. No es casualidad, alguien lo ha mandado. Un par de días después, uno de los padres de familia recibiría un mensaje, aparentemente de alguien que quería cobrar por retirar aquello. Es decir, había sido lanzado sobre de ellos para después extorsionarles pidiendo dinero a cambio de quitar esto. Por supuesto, la Sukya, que estaba en Puerto Cabeza, y la señora Porcela, que estaba en la región de Río Coco, no permitieron que eso ocurriera, dado que el trabajo de una Sikalan Ublikanani puede tener una remuneración, puede tener una ayuda, pero ese no es el objetivo. El trabajo de estas personas que se dedican a expulsar estos seres se desarrollaría con mucho esfuerzo. El ritual para liberar a estos jóvenes incluye desde bebidas especialmente preparadas con una serie de hierbas medicinales, las cuales se toman bajo permiso de la propia planta. No se puede llegar y arrancar algo que tú no sembraste, no se puede llegar y arrancar algo que tú no pediste. Si tú vas por una planta, tienes que devolver algo a cambio, ya sea una pequeña moneda colocada abajo de la planta en la raíz enterradita, o simplemente hacer una oración agradeciendo o pidiendo. El asunto está en que una vez que has hecho el preparado, tienes que untarlo, beberlo, frotarlo, rezarlo, hacer cánticos, fumarlo frente al joven para que se vaya liberando. El proceso puede tomar de 2 a 3 días y es sumamente extenuante. Numerosos jóvenes fueron puestos bajo el cuidado de estas sukyas, que se encargaron de liberarlos totalmente en un plazo de unos 3 o 4 días. Pero esto, a pesar de que la gente del Ministerio de Salud no estaba muy contenta con este tipo de soluciones, era algo que ya se sabía. Lo que había ocurrido en estos 2 casos que le he descrito no es algo nuevo. Es algo que se documentó desde 1862 cuando Charles Napier Bell, en un artículo publicado en una revista de la época, una revista científica de la época, narró un episodio de este tipo de posesión colectiva. Los misquitos le conocen como Grisi Cygnis, o también conocido como Pauca. Es una forma de posesión colectiva. Cuando los muchachos volvieron en sí, comenzaron a narrar lo poco que recordaban. En su gran mayoría solo recordaban pequeños episodios. Por ejemplo, cuando iban a empezar con el ataque recordaban cómo había iniciado, pero no recordaban lo que habían hecho, ni la fuerza descomunal, ni mucho menos se acordaban de cómo es que se habían lastimado de tales formas, ni lo que las personas les decían. Una de las chicas, de estas chicas menuditas de apenas unos 12 o 13 años, recordaba que estando sentada en su pupitre dentro del salón de clase, no se había dado cuenta que afuera hubiera algún alboroto ni que estuviera ocurriendo nada. El resto del grupo tampoco. Nadie había mencionado nada cuando ella de pronto sintió una sensación, como si se estuviera yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, como si de pronto todo su cuerpo y ella misma se estuvieran yendo hacia atrás, y con espanto y horror comenzó a sentir este mareo, como si de pronto estuviera perdiendo la razón, el conocimiento, pero enfrente de ella apareció este hombre negro de ojos espantosos que comenzó a acercarse para transformarse en una especie de serpiente, lagarto, dragón, como quiere usted verlo, y se mete a su cuerpo y ella queda fuera, perdida, en la nada. Está consciente de sí misma como espíritu, pero no ve nada, no siente nada, está en un espacio vacío, ha perdido total control y contacto con su cuerpo. Lo siguiente que recuerda es a la Sukya, aquella mujer en medio de las oraciones, los cantos, los humos, todo esto que le ha embarrado y le ha dado a beber, y regresa en sí. De todo lo que ocurrió en el Inter no queda ninguna memoria. El fenómeno del Grisi Cygnis es particularmente curioso.
Durante muchos años se pensó que solamente afectaba al propio pueblo misquito, pero no es así. También se han registrado casos en donde personas de otros orígenes han formado parte de estos grupos que de pronto entran en posesión. Ya le decía yo que en los años de 1850, Charles Nodier reportaba uno de estos episodios. Y a partir de ese momento, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, sigue ocurriendo cada cierto tiempo. El mayor número de personas que ha sido afectado por esto en un solo evento fueron 84, aunque alguien asegura que en 1976 fueron más de 100 jóvenes los que se vieron afectados por estas presencias que les transformaron completamente. Para la opinión profesional se trata de una psicosis colectiva, es decir, que es una especie de alucinación colectiva. Sin embargo, hay muchos disidentes de esta teoría porque los jóvenes no estaban en contacto, no se estaban viendo, no estaban hablando, ni siquiera se conocían, no estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Y comenzaron a vivir el mismo fenómeno en el mismo proceso. Para las sukias y las personas que trabajan en el ámbito de lo espiritual misquito, esto se debe a que alguien ha invocado y enviado demonios. Es una forma de posesión demoníaca, colectiva. Irónicamente, esto no es la primera vez que ha ocurrido. ¿Recuerda usted las endemoniadas de Loudun, Francia, siglo XVII? Casos de posesión ocurridos en los Estados Unidos, en donde grupos de personas completos comenzaban a actuar bajo el influjo del Wendigo de los bosques. Y si de ahí nos vamos hacia adelante, vamos a encontrar numerosos casos similares en Tangañika, en diferentes regiones africanas, y es el mismo patrón. El examen médico no revela nada, la toxicología no revela nada, el examen cerebral no revela nada, y de pronto todo termina como empezó. Pero a diferencia de muchos de aquellos casos en los que hay un grupo de personas en contacto directo que se sienten afectadas y se podría explicar una psicosis colectiva, en el caso del Grisis ignis no necesariamente. Y lo más curioso de todo es que ni siquiera hay una comunicación verbal como para pensar que sea un contagio por conocimiento. Supe que alguien se enfermó, yo me siento enfermo y me enfermo. No va por ahí. Otro de los casos que resultó verdaderamente interesante fue el caso de Santo Tomás, en el sur. En este caso, ocurrido en el 2017, unos 30 jóvenes sufrieron el mismo fenómeno, repentinamente. 30 jóvenes comenzaron a desquiciarse, comenzaron a correr por aquí y por allá, mientras que uno gritaba una cosa, otro gritaba otra, pero entre palabras y gritos daban el nombre de alguien y ese alguien, aun cuando no estuviera ahí, caía en el mismo efecto. Cuando se llamó a una sukia, esta inició el tratamiento de inmediato. Los jóvenes ya estaban bajo control, el pueblo casi completo tuvo que detener las actividades para intervenir y poder controlarlos, tal era la fuerza. Una treintena de jóvenes requirieron 700 u 800 personas para capturarlos literalmente, puesto que habían escapado al monte, traerlos de regreso, y la sukia comenzó a trabajar. Pero no podía. Algo la detenía. En el incidente del 2017 en Santo Tomás, algo detenía a aquella mujer, no le permitía hacer lo que tenía que hacer, perdía el aire, se sentía sofocada, sentía de pronto un mareo como si ella misma estuviera sufriendo aquella afectación y tenía que salir, protegerse, hacer sus oraciones, sus conjuros, lo que tuviera que hacer y volvía a entrar hasta que entonces descubrió que había algo más. Aquello no había llegado por casualidad a Santo Tomás. A decir de esta mujer, el fenómeno había sido provocado por alguien, específicamente por alguien. Y tenía que encontrar dónde estaba el origen. Numerosas personas se dieron a la tarea de hurgar entre las calles, cerca de la casa del primer afectado, por aquí y por allá, hasta que de pronto, en medio de unos matorrales, encontraron una bolsa negra de plástico como si fuera de basura, en cuyo interior, al abrirla, encontraron una muñeca. La muñeca tenía una serie de símbolos. No era una muñeca vudú, era una muñeca de plástico ordinaria, como una muñeca de juguete. Pero tenía una serie de símbolos, cruces de colores pintadas en diferentes partes del cuerpo de plástico y la ropa, la cara y una cinta negra. Era un trabajo. Alguien había hecho eso. En otras ocasiones se ha tenido que pagar lo que se exige para que sean liberados los jóvenes, porque ciertos trabajos están más allá.
y solamente una persona muy capaz podría lograrlo, podría desalojar aquello, y cuando eso no es posible tienen que pagar por esto. Sugestión, en este caso había un objeto físico. Claro, la Sukia, una vez que pudo contener aquello, es decir, tomarlo, llevarlo a las afueras del pueblo y quemarlo, pudo continuar con la liberación de los jóvenes de forma más fluida. Al no estar el objeto que había provocado el daño, pudo continuar con más comodidad. Hay otro punto aquí importante. ¿Quién es una Sukia? ¿Quién es un curandero, un chamán? Aprender a combatir el Grisi Signis requiere estar allí, en donde está otro curandero mayor, alguien que ya lo ha vivido, alguien que ya lo conoce, alguien que sabe a lo que se enfrenta. Esto no se aprende en ninguna escuela, esto se aprende ahí, enfrentándolo, luchándolo, con la asistencia y la guía de alguien mayor que ya lo ha vivido, porque el que se mete en esto puede correr dos suertes. La primera, que se vaya hacia el otro lado, que comience a trabajar para los seres de oscuridad. La otra, que se convierta en un chamán, en un curandero de verdad. No hay puntos intermedios, salvo la muerte. Así que no es un juego. Aun cuando los pastores anglicanos, los ministros de culto anglicanos, reprendan a las personas por llamar a una Sukia, la realidad es que el pueblo tiene pocos elementos. Prueba de ello es el caso de Raiti, que en el año 2003 tuvo más de 140 afectados en un solo evento. Fue tal la cantidad de personas afectadas en una sola de estas Grisis Signis, en donde todo el mundo se desquició. En esa ocasión, principalmente jóvenes y señoritas perdieron el control completamente. El pueblo tuvo que ser asistido por el Ministerio de Salud, por las Fuerzas Armadas, por policías, para poder contener aquello y que las personas no se mataran, porque llegó un momento en el que los jóvenes aparecían con un machete, con un garrote, golpeando todo lo que podían, rompiendo todo lo que podían. Costó mucho trabajo contener y liberar. Si no se hace nada, la persona puede seguir por mucho tiempo bajo aquel influjo. Hay un registro de un caso en el cual un grupo de personas afectadas por un fenómeno de Signi estuvieron alrededor de 4 meses bajo los mismos influjos, destruyendo cosas, rompiendo las amarras que les sujetaban, comiendo poco, vomitando, enfermos, hasta el punto en el que tuvieron que ir y traer a un curandero de otra región, porque el que ellos tenían por ahí cerca no pudo. El curandero, en conjunto con varios más, logró contener aquello, con el riesgo de que los jóvenes murieran porque estaban en un estado tan afectado físicamente, ya no solamente psicológico, sino físico. Sus cuerpos estaban tan mancillados, tan lesionados, que estaban próximos a fallecer. Esta misma situación se repitió en el 2017, en otro poblado en donde definitivamente, tras intervenir, el propio Ministerio de Salud optó por una solución salomónica. Pagar a la señora Porcela para que viniera y ayudara. Sí, ante la ineficacia de la medicina contemporánea en este tipo de fenómenos, en donde ni siquiera el tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico pudo hacer gran cosa, en donde, de nueva cuenta, los sedantes resultaban contraindicados, es decir, que provocaban una reacción todavía más intensa, se llegó a la conclusión de llamar a la señora Porcela, quien vino y atendió el caso. Peculiar. Me permito recordarle que hay muchos otros casos y que tienen un parecido extraordinario y que tienen un origen dentro de lo paranormal. Usted podrá pensar, señor, ¿está usted loco? ¿Cómo puede decir que esto tenga un origen paranormal? Bueno, la psicosis colectiva requiere 2 o 3 cosas, como por ejemplo que las personas sepan que el otro está afectado y comiencen a sentirse invadidos, en principio por miedo, del mismo fenómeno. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la escuela de policía en Iquitos, Perú, no hubo esto. El fenómeno de allá comenzó con una veintena de jóvenes que comenzaron a presentar señales claras de posesión demoníaca. Sí, como se lo estoy diciendo. Y esto sucedió tras haber jugado a la Ouija. En una reunión nocturna en uno de los dormitorios de aquella institución, alguien tuvo la feliz idea de sacar una ouija, ponerse a jugar con aquello y desencadenó una invasión.
que concluyó con la infestación de estos 20 jóvenes que presentaban síntomas similares al Grisis Ignis. Desquiciados, temerosos, gritaban, alaridos, fuerza descomunal. Había por ahí también algunos otros fenómenos de xenoglosia, levitación, un caso muy fuerte que terminó con la intervención de una docena de pastores religiosos que realizaron un ritual de liberación. Casualidades. Ciudad de México, en las afueras, Ecatepec, una escuela para señoritas, un internado de señoritas comienza a tener el mismo fenómeno hace unos años, a partir de que alguien tuvo la feliz idea de hacer juegos de adivinación. No estamos claros si fue un fenómeno de Ouija o si fue otro tipo de fenómeno. El caso es que una veintena de jóvenes comenzó a presentar atrofia de los músculos que no le permitía caminar, que no le permitía moverse. Empezaron a perder el conocimiento, a presentar esta forma de parálisis y a pesar de haber ido al Instituto Nacional de Neurología, uno de los hospitales más profesionales del mundo, uno de los mejores sitios en cuestiones neurológicas a nivel internacional, allí tampoco pudieron saber qué había ocurrido. Todo aquello terminó cuando las jovencitas fueron retiradas y una serie de ritos fueron celebrados, lo que concluyó con el proceso y las jóvenes volvieron a estar bien. Grisis Sickness, la locura de la selva también se le llama. Pauca también se le llama. Muchos años de estar presente y sigue ocurriendo en pleno siglo XXI, hasta el punto en el que el propio ministerio tiene que contratar curanderas para que ayuden a la gente. Extraño. Ocurre hoy en día. No pierda de vista que este pueblo es una mezcla entre una tribu originaria, una nación originaria, gente que llegó del África, con todas las creencias animistas, ahí estaban. Gente que llegó trayendo las creencias anglicanas, y todo esto en una amalgama entre piratas, Caribe, trópico y, por supuesto, magia negra. Si no, ¿cómo explicarlo? Grisis Ignis, posesión colectiva. Después de haber platicado de este inusual fenómeno, que le apuesto a que es poco conocido, en realidad poca gente sabe de esto. Pero después de haber platicado de ello, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Comencemos con Wilmara Mayorga. Wilmara Mayorga nos escucha en Nicaragua precisamente. Génesis Espinosa y su esposo Rafael Argeñal, que está en Tegucigalpa, Honduras. No pierda de vista que el territorio misquito también se extiende hacia Honduras. Pequeño Mamut, él nos dice que nos sigue desde hace un año, pero viendo los videos desde el principio me gustaría que le dé un saludo a mi esposa Silvia. La tengo con quimioterapias y es muy fuerte. Le doy un beso en la frente todos los días y seguro saldremos de esto más fuerte que nunca. Somos de Alicante, en España. Gracias por sus relatos. Un gran abrazo. Nuestros mejores deseos. Estimados, muy estimados, sigan adelante, por favor. No dejen de atender las cuestiones médicas, pero tampoco pierdan la esperanza. Y no dejen de pensar que todo va a estar bien. Para Miguel Ángel Chávez, él pide saludar a su madre que va saliendo de una cirugía de marcapasos. Oiga, eso es muy grave. Qué bueno que ha salido adelante. La señora Consuelo Cegueda es el pilar para toda la familia. Deseamos que mejore pronto. Entre todos, júntense y piensen que va a salir adelante. Deséenlo, planéenlo. Hagan que las cosas fluyan hacia ella, las cosas buenas fluyan hacia ella y que salga adelante. El doctor Óscar Gomi González saluda a su hermosa e inteligente esposa Maripaz, que es un ángel, y a sus otros ángeles de los que da todo y que son sus hijos Emilianoski y Pavlovici. Ven el canal desde Guadalajara, Jalisco. Un abrazo hasta allá, doctor. Gracias por acompañarnos. Josué Argueta, Juan Darquín, Mary Jane y su esposo Rafael Ortiz. Y por aquí tenemos otros cumpleaños. Gladys Fernández Marcos, que felicita a su hijo mayor, que está cumpliendo 20 años. Y es su gran orgullo. Inés Antonia Rosa, en Santiago, República Dominicana. Domi Jiménez, Marianela Calderón, en Tacna, Perú. Ricardo Munive, en Puebla. María Domínguez Hernández, Tadeo, Antonio y Rosario, de parte de Lucy Corona, que los tiene siempre con ella.
Ashley Esther Escamilla manda muchos saludos a su mamá Teresa del Carmen y saludos también para ella. Alexandra Barnica de parte del doctor Manuel Torres, que la quiere mucho. Jessie y Diana Rafaela, ella está cumpliendo 8 añitos y en realidad es fan de Cuentos de Bandera Blanca. Es la hija de Yesinia Trinidad Quiñones y nos ven en Italia. Yesinia, nuestra querida amiga que siempre está platicando con nosotros ahí en el chat, que siempre nos acompaña, le mandamos un abrazo a ambas. Mario Vargas y su esposa, que están cumpliendo ni más ni menos que 48 años de matrimonio desde la hermosa República de Colombia. Y los que nos faltan, a seguir adelante, que esta aventura no termina aún. Germán Fernando Mancilla y María Antonia Pina, que cumplen 11 años de matrimonio igualmente en la hermosa Colombia. Claudia y su esposo Alfonso León. Y por aquí tengo a Dayana Scaglia, que saluda a Carlos Vaz, su novio, al cual adora y ama con todo su corazón, y que juntos nos acompañan viendo los programas. Qué bonito. Muchas gracias, Dayana. Ana Sol felicita a Marcela, su hermana. Ellas están en Río Negro, en Argentina. Acaba de cumplir años hace poquito y celebraron a lo grande. Ojalá y todavía tengan un poco más de pastel. Marcos Rodríguez nos ha acompañado más o menos un año y está cumpliendo años mañana. Le mandamos un gran abrazo. Gracias por acompañarnos y haber visto todos los videos. Nos platica eso que ha visto todos. Margit Garzón Bojorques. Ella felicita a Miguel Ángel Pizarro, que es su hijo. Están en Valencia, en España, y desde allá no se pierden un solo programa. Nos encanta eso. Gracias y saludos hasta Valencia, una tierra prodigiosa. Ana Medrano, nuestra querida Ana Medrano, que felicita a su mamá y la saluda. Isabel Ángeles. Ella está en Huatulco, México. Ana Medrano está más al norte, pero su mamá está en Huatulco, que es un lugar precioso, un paraíso en la tierra. Muy buenas noches y que descansen en paz.